Mientras que a lo largo de la historia en todo el país, los gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Hacienda, secretarios de Salud, secretarios del Deporte, consejeros del INE, diputados, senadores, jefes de gobierno de la Ciudad de México, jefes delegacionales, todos ellos han robado al país y nadie dice nada. Pero llegó el momento en que la gota que derramó el vaso fue el famoso gasolinazo. La gente cansada de tanto robo de parte del gobierno, de reformas que no han servido de nada, de aumentos al salario mínimo, un salario mínimo que ya no digo que da risa, porque ese aumento al salario mínimo solamente puede dar lástima. Por eso, este aumento a la gasolina originó los disturbios que se están viviendo actualmente en el país. Y al ver los saqueos que mucha gente organizada quizá por algunos delincuentes habituales, se han dejado llevar por la confusión que en estos momentos existe en todo el país. Y de momento yo pensé, qué poca madre de toda esa gente. Pero recordé a Guillermo Padres Elías, exgobernador de Sonora, que dejó a miles de agricultores de su estado sin agua por construir una presa solamente para regar sus tierras. Más aparte los cientos de millones de pesos que se robó del erario público. Por suerte, este hombre ya está en la cárcel, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve a los mexicanos que este sujeto esté en la cárcel? Si los millones de pesos que se robó ya los tiene en otros países. Y que sabemos todos que volverá a disfrutar después de pasar unas vacaciones en alguna celda de lujo de alguna cárcel privada, como lo hizo en su momento Raúl Salinas de Gortari. Aún así me seguía dando coraje el por qué la gente seguía robando muebles, aparatos electrónicos, bicicletas y hasta la motocicleta de alguna persona que iba manejando cerca de estos disturbios. Volvía yo a decir, no puede ser que nuestra gente, nuestros mexicanos, hagan esto. Pero nuevamente, de nueva cuenta venía a mi mente otro gobernador ratero, el de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, que se robó más de 36,000 millones de pesos. Pero aún así me resistía a aprobar esos actos de saqueo que se sucedía a lo largo del país. Yo solo estaba de acuerdo quizá en tomar las miles de casetas de cobro en las carreteras y dejar libre la circulación a los miles de automovilistas y transportistas que circulan a diario por el país, o que se tomaran todas las gasolineras de Pemex, o que se tomara el Zócalo de la Ciudad de México, o plantarse en cámaras de diputados, de los senadores, también irse a plantar ahí a la Casa de los Pinos, o sea, una manifestación de una forma civilizada. Pero nuevamente me asaltó el recuerdo de los más de 43,000 millones de pesos que la marrana parada, así le decían al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, estos más de 43,000 millones de pesos que se robó del erario, quedando a deber hasta en la tortillería de la esquina, y esto es literal. Pero aún así, me resistía a estar de acuerdo a los saqueos, y también me resistía a estar de acuerdo en las agresiones a los policías por tratar de contener a una ciudadanía cansada de todos estos abusos del gobierno. Me resistía a aceptar que un policía haya muerto por las agresiones recibidas por estos manifestantes. Pero aún así llegó a mi mente, a mi memoria, otro gran ratero del erario, Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, que dejó una deuda de más de 22,000 millones de pesos en su estado. César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, que dejó una deuda de más de 43,000 millones de pesos. Jorge Herrera Caldera, exgobernador de Durango, que dejó una deuda al estado de más de 11,000 millones de pesos. Egidio Torre Cantú, que dejó una deuda de más de 11,000 millones de pesos. Rodrigo Medina de la Cruz, con más de 35,000 millones de pesos en deuda del estado. Aún así, yo me resistía a apoyar estos saqueos, que más bien pareciera que los delincuentes comunes eran los que estaban saqueando estas tiendas departamentales. Eso no lo podía yo aceptar como ciudadano honesto. Pero recordé los millonarios aguinaldos de los diputados, los millonarios aguinaldos a los senadores, el incremento a los sueldos y prestaciones y el aguinaldo de más de 550,000 pesos que recibirán todos estos mendigos funcionarios del INE en este 2017. Así que pensé, no somos rateros, pero pues no nos queda de otra. Solo espero que el gobierno por decreto presidencial decida aumentar los sueldos miserables
de los trabajadores para compensar un poco el alza de la gasolina, que fue la gota que derramó el vaso y que ocasionó todos estos disturbios a lo largo y ancho del país. Piénselo, señor presidente, no le vaya a aumentar el sueldo nuevamente a los que ya tienen suficiente, a los que le roban al erario público. Auméntele el sueldo a todos aquellos que apenas viven al día con ese miserable sueldo de lástima. No sea pendejo, señor presidente.